Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por Woodcocks, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcocks.us. The Actor Academy. Síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios. Síguelo en @Eduardo Stanbury. Hola, hola, bienvenidos a este podcast Sonríe, sí se puede. Un nuevo episodio en el que vamos a tocar unos temas que yo creo que a todos nos hacen ruido. Y uno de esos, y el más importante para mí, es el manejo de las emociones. Porque cuando no sabemos manejar nuestras emociones, la vida en general no nos funciona. Y a veces no identificamos que es eso lo que nos hace daño. El no estar en el presente, el reaccionar, estar todo el tiempo reactivos a lo que nos sucede en la vida. Creo que hoy el invitado que les traigo es una persona que es, digo yo, un maestro en este tema. Es una persona que ha trabajado por muchos años y que da a sus pacientes y a las personas que lo escuchan esas herramientas para mejorar esas emociones, ese manejo de emociones y para estar en ese presente, utilizando varias herramientas que él mismo nos va a contar. Él es Eli Bravo. Eli, bienvenido a este podcast, a este episodio de Sonríe, sí se puede. Ay, gracias por la invitación, gracias por esa introducción tan generosa y desde ya te digo, tengo una sonrisa al escucharte y saber que vamos a hablar sobre este tema. Creo que es un tema, Eli, que nos sacude a todos, pero que no todos identificamos. Porque muchas veces nuestras relaciones no funcionan, nuestro trabajo, nuestra vida alrededor, nada nos funciona, nos sentimos agobiados, le echamos la culpa a lo de afuera y no nos damos cuenta que no sabemos manejar nuestras emociones. ¿Cómo identificar eso en nosotros? Uy, qué buena pregunta. Y mira, está tan en sincronía con lo que estaba haciendo hoy. Antes de comenzar nuestra grabación, estaba justamente en sesión con un paciente y tocábamos el tema de las emociones, de estar con las emociones y de cómo nos afectan, en este caso, la pareja, ¿no? Porque quienes están en pareja o han vivido en pareja saben que es un momento donde nuestras emociones se activan muchísimo y a lo mejor no tiene que ser tu pareja romántica, puede ser un compañero de trabajo, padres o hermanos, ¿no? Pero ahí en el mundo de las relaciones es donde las emociones muchas veces agarran más calor. Y tú hablabas en la introducción de algo que me parece muy importante, que es la capacidad de reconocer esas emociones, qué es lo que estamos sintiendo. Y darle el espacio en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón a esa emoción. Y no tratar de botarla de nuestra vida, pelearnos con ella, casi que enjuiciarla, sino más bien reconocer lo que nos está diciendo, cuál es el mensaje que nos está trayendo y no ser arrastrados o abrumados por la emoción, sino generar una acción, algo que podamos hacer que nos ayude a manejar sea el conflicto o la situación que estemos viviendo. Y esto es algo que podemos detallar un poco más mientras conversamos, pero aquí lo que quiero es asomar y reforzar tres conceptos. El primero, que las emociones no es que sean buenas o malas y hay unas que queremos y otras no queremos. Todas las emociones tienen un espacio. Lo segundo, existe en nosotros una capacidad de modular, regular, manejar esas emociones. A mí no me gusta la palabra controlar, más bien digo es manejarlas, es decir, tener como una capacidad de gestión, lo puedes llamar de gerencia, de decidir sobre ellas
y no ser empujados por ellas de un lado a otro. Y lo tercero es entender que el esfuerzo que a veces hacemos y de manera natural por tener lo que llamamos emociones positivas, entre comillas, y por rechazar las emociones negativas, es lo que muchas veces nos trae más conflicto y dolor interno. Si yo quisiera eliminar la tristeza o la rabia de mi vida y quedarme solamente con el gozo y con la dicha y la felicidad, suena muy bien, pero el resultado es contraproducente, porque todas las emociones, como decía al comienzo, tienen su espacio. Entonces, ¿cómo podemos aprender a estar con ellas? Ese es realmente un reto. Y debo decir algo, tú fuiste muy generoso en decirme que soy un maestro en eso. Yo también estoy lidiando con mis emociones todo el tiempo. Soy un ser humano, igual que tú y que todos los que nos escuchan. Uno va adquiriendo ciertas habilidades y hay momentos cuando me funcionan y hay momentos que no. Hay momentos cuando también las emociones, tú sabes, como esa olla de presión y estallan. Lo que sí he logrado cada vez más es aprender a recoger los pedacitos y volver a ponerme entero y reiniciar y reparar lo que sea que haya sucedido, ¿no? Al final es Y una práctica. lo que hace un maestro, Eli, que es educar a las personas que llegan a él. Y creo que como humanos, evidentemente, tenemos que transitar nuestra vida, nuestras emociones y lo que nos sucede, pero el hacerte experto en ayudar a otros, creo que eso es invaluable, porque vivimos en un mundo y hoy en día no podría decirlo de otra forma, hoy en día vivir sin una terapia, sin una ayuda, sin un coaching, creo que es muy difícil, además de todo lo que pasa alrededor de nosotros, que está completamente fuera de nuestro control. Eli, aparte de ser psicólogo, has introducido otro tipo de alternativas a tu terapia. ¿Dónde encuentras tú esa necesidad? ¿Por qué encuentras esa necesidad de no solo irte por el tema, digamos que académico, sino que incluir un poco el tema del trabajo del alma, de nuestro interior, de escucharnos, de otras cosas que de pronto no siempre la ciencia aborda? Mm, pero que está abordando ahora cada vez más y eso es bien interesante. Te refieres, por ejemplo, al mindfulness, a la atención plena. Y a mí me gusta también trabajar en la intersección de la psicología budista y la psicología transpersonal, que no es solamente, vamos a llamar así como en itálicas o entre comillas, lo académico, ¿no? Sino que no viene solamente de un proceso mental y de análisis, sino que incluye todo nuestro ser, es decir, nuestro cuerpo, lo que puedes llamar el corazón, como el espacio de las emociones, y lo que puedes llamar alma, esencia, que es un espacio que va más allá de cuerpo y mente. Si todo eso está integrado, ¿de dónde sale? Bueno, de las situaciones que he enfrentado en mi vida, de mi propia necesidad de encontrar refugio, de encontrar prácticas que me ayuden a manejar mi humanidad y a incrementar mi felicidad, a manejar mis dificultades. Es decir, que es algo que parte de un interés personal y que a través del tiempo encontró cómo encauzarse en una parte de formación y una parte de vocación y propósito para ahora hacer el trabajo que realizo en estos momentos, en donde muchas veces en las sesiones de terapia, por supuesto que utilizamos la conversación, es fundamental, el lenguaje nos ayuda a ordenar las experiencias. Me gusta trabajar también con el proceso de pensamientos y conducta, o lo conductivo y lo cognitivo y lo conductual, pero me gusta también traer algo que no se queda solamente en la cabeza. Muchas veces en sesión yo le digo a mis pacientes, bájate del penthouse. Lo que hago con eso es como una especie de chiste, es decir, bájate de la cabeza, habita tu cuerpo, siente lo que estás sintiendo y desde allí vamos a trabajar. Y como hoy estamos hablando de emociones, fíjate que ahí hay una diferencia muy grande porque tú puedes pensar en la felicidad. Podemos hacer unos conceptos de felicidad bellísimos y hablar de la felicidad, pero te pregunto, ¿la felicidad es algo que se piensa o es algo que se siente? Yo creo que primero se piensa y después se siente. Sí, y también se siente y luego se piensa, porque fíjate tú, yo tengo que decirte que reconozcas y pienses que estás feliz cuando haces algo que te gusta, o tú sientes tu cuerpo de una manera agradable y ligera cuando estás haciendo algo que te gusta. O te lo pongo de otra manera, dime algo que te guste comer, que algo que te gusta a ti especialmente comer. Las hamburguesas. Por ejemplo, perfecto, perfecto. A mí también me encanta, déjame decírtelo. Y además con queso, un buen cheeseburger. Ok,
Tú piensa ahorita en un momento una hamburguesa, ponla en tu mente solo por un instante, imagínate cuando la comiste. ¿Tuviste que pensar mucho para ser feliz por la hamburguesa o la simple hamburguesa simplemente trajo una sensación de, ¡ay, qué rico! Totalmente, se hace agua a la boca, o sea, viene, ¿Verdad? pero tiene razón. Entonces, fíjate, la emoción reside en el cuerpo. La emoción reside en el cuerpo. Tú puedes pensar sobre ella, puedes pensar qué rico, esto me hace recordar una hamburguesa que me comía antes, qué sabroso es esto. Tú puedes pensarlo, pero esa felicidad está viviendo en tu cuerpo, en tu boca que comienza a salivar, en tu corazón que dice, ay, qué rico, me encanta, esto es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, para trabajar con las emociones hay que bajarse del penthouse, es decir, salir de todo el proceso de mente, porque a veces queremos analizar y entender la emoción. Y a mí me gusta enfocar el trabajo en vamos a sentir la emoción, vamos a estar con la emoción. Y luego vas a utilizar tus recursos cognitivos, vamos a trabajar con ellos. Pero en primer lugar tienes que abrirle espacio a eso. Porque ahora, ¿qué pasa si te cambio la sintonía de la emoción y en vez de que estemos hablando de hamburguesa, trabajamos con cosas que no te gusten? Cosas que te hagan sentir, por ejemplo, tristeza o rabia. Y uno no necesariamente quiere saltar a esa piscina. Dice, no, yo quiero regresar a la hamburguesa. Bueno, mira, la vida tiene hamburguesas y cosas que nos causan dolor. ¿Cómo podemos aprender a estar con ambas? Disfrutar las hamburguesas como el momento de felicidad y lo que te cause dolor, como eso sí, trae tristeza, que es también parte de la vida. Entonces, por ahí va el trabajo. Afrontarlo, ¿no? Transitar lo que es tan difícil y no sucumbir ante esos saboteadores que se ponen en tu camino cuando tú tratas de trabajar en algo que te molesta. Inmediatamente comienzan las excusas y comienza, hasta tu cuerpo tiene una emocionalidad completamente distinta. Pero ¿Cómo? fíjate, pero qué bueno que lo dices. Mira que tu cuerpo tiene una emocionalidad distinta. Es que ahí es donde está y ahí es donde empiezas a detectar las emociones. Entonces, cuando tú hablabas al comienzo de reconocer las emociones, no se trata de pensar, esto que siento es rabia o es resentimiento y no, ¿cómo se siente esto? Wow, esto se siente como ligero o apretado, se siente agradable o desagradable. ¿Cuál es el tono emocional de sensación que hay allí? Y a partir de allí podemos trabajar. Pero sucede muchas veces con las emociones, y permíteme porque aquí hay un punto muy importante que dijiste. Claro. En el momento que empezamos a sentir que esto es un poco desagradable, entra a la cabeza y ahí uno vuelve al penthouse y empiezas a pensar cómo hago para salirme de esto, porque yo no quiero sentirme así. Entonces uno empieza a inventar estrategias y maneras de darle vuelta para no sentir la emoción. Y mucho de este trabajo, yo sé que es como contraintuitivo, es espérate, siente la emoción. Y después que la sientas, trabajamos con ella, pero primero permítete sentirla. Y realmente cuando yo hablaba del pensamiento, cuando tú decías que si la felicidad venía en el pensamiento o en el sentir, yo pienso que muchas veces lo pensé desde el espacio del agradecimiento, que a veces estamos tan en la rutina diaria, estamos metidos en el día a día y nos olvidamos de ese agradecer. Entonces, por eso lo traigo al pensamiento, porque ese agradecimiento de alguna manera nos permite sentir esa felicidad por aquello que tenemos alrededor. ¿Cómo incluimos el mindfulness en el aprender sobre el manejo de las emociones? Hay muchas personas que nos están oyendo que nunca han trabajado el mindfulness, que no lo conocen y que de pronto como herramienta sería muy valioso para que lo comenzaran a investigar. Claro, y gracias por abrir esa puerta, porque vamos a hablar del mindfulness como la capacidad de prestarle atención a lo que sucede mientras está sucediendo. Por ejemplo, quienes nos escuchan, toda la gente que te escucha, si en este momento está prestando atención a lo que oye, pero también podría prestar atención a cómo se sienten con lo que está oyendo. Por ejemplo, reconocer esta conversación me gusta o no me gusta, lo que este señor que están entrevistando está diciendo me parece terrible o me parece buenísimo, o lo que estoy oyendo me está trayendo una sensación de ligereza en el cuerpo, más bien me estoy sintiendo un poco pesado, pesada. Es decir, reconocer qué es lo que está pasando aquí y ahora. ¿Qué hacemos con eso? Aquí es donde el mindfulness empieza a aportar algunas, vamos a llamarlo técnicas o estrategias. La primera es abrirle espacio a la emoción que tengas mientras estás oyendo este podcast tal y como es. Y lo segundo, voy a ir hacia los pensamientos que estabas ahorita mencionando, es
ver en dónde está tu atención en este instante y qué tipo de pensamientos estás cultivando en base a lo que estás sintiendo. Por ejemplo, oigo esto y me siento, la verdad, que un poco triste porque me hace recordar una pérdida reciente, me hace recordar una pelea, una separación o algo que no tengo. Y los estoy oyendo en el programa y se llama Sonríe Miami, pero fíjate que ahorita en este momento no estoy sonriendo, más bien estoy como, uy, hay esto en mi vida que no está muy bien. Entonces la invitación es a ampliar el campo de atención y reconocer qué otras cosas en tu vida en este momento, mientras oyes esto, están bien. O dicho de otra forma, esa tristeza que tienes, que hay un espacio que está allí, no es lo único de tu experiencia en el aquí y el ahora. Hay otras cosas que las puedes agradecer. El agradecimiento es una herramienta muy útil, muy habilidosa. Podrías, por ejemplo, agradecer que más allá de este dolor que tienes la capacidad de escuchar este programa, agradecer que existe una conexión de internet que te permite oírlo, agradecer que en este momento hay aire que puedes respirar, hay agua que puedes beber, hay un cuerpo que está funcionando y a lo mejor si ves por la ventana hay algo de naturaleza o luz o es una noche hermosa. Es decir, ampliar el lente para que no solamente esté enfocado en eso que te está causando dolor, que es real y no te estoy diciendo que te deshagas de eso, pero que lo abras un poco más y entonces como que descanse en un espacio de awareness, de conciencia, de poder notar otras cosas en tu vida. Y si puedes agradecer esas cosas en tu vida que tú dirías que están bien, quizás entonces eso te da la base, el piso, el espacio para poder también sostener y abrazar esa tristeza que está allí, para trabajar con ella. Con esto lo que he querido es hacer un recorrido un poco práctico de cómo podemos utilizar el mindfulness, cómo en muchas oportunidades no nos damos cuenta que nos estamos enfocando solamente en aquello que está mal y no vemos aquellas cosas que están bien. Nos enfocamos en nuestro sufrimiento, pero no también en los espacios de placer que también están allí en el momento presente. Yo estoy hablando contigo y, por ejemplo, tengo la fortuna de ver a través de una ventana unos árboles hermosísimos y eso me hace sentir bien. O me doy cuenta que tengo unos zapatos que no los ven ustedes aquí en la pantalla, pero están aquí. Yo estoy con zapatos hoy y estoy, tú sabes, completamente vestido. Y estos zapatos me encantan. ¿Tú sabes qué? No solamente me gustan, son esos zapatos que cuando camino se sienten bien en los pies. Y yo puedo agradecer eso. ¿Eso es algo muy banal para agradecerlo o realmente sí tiene un espacio de importancia? Qué bueno tener la posibilidad de tener un zapato que me guste y si traigo la conciencia a ello, me hace sentir bien. Fíjate que son herramientas para poder enfocar nuestra atención en aquello que es y que existe, que está en la vida y que en el momento que le damos campo de atención nos ayuda a sostener, a mantener, a abrazar otras emociones y dificultades que también las tengo, porque estoy hablando contigo y hay un par de situaciones familiares muy cercanas que son muy tristes y que estoy viviendo y son parte de la vida también. Creo que eso que estás diciendo del mindfulness es una herramienta excelente para el tema de las emociones. ¿Mm? Porque cuando estás en una emoción incómoda o vas a reaccionar, el detenerte a apreciar un poco alrededor, a agradecer un poco lo que tienes, te detiene a ser reactivo, te detiene a dañar esa relación, que es lo que pasa muchísimas veces. Y que hay personas que desafortunadamente por sus emociones, Eli, son catalogadas como malas personas. Son ¿Mm? personas que de alguna manera la gente habla detrás de ellas porque son tóxicas, la persona tóxica que está tan de moda hoy en día. Pero realmente es una persona que sencillamente no tiene esa inteligencia emocional para modular obviamente hay personas tóxicas, hay personas malas, hay personas de todo, pero estoy segura que muchas de ellas no quieren hacer ese daño y que sencillamente no saben manejar esa emoción en ese momento. Aparte, en el mindfulness también se trabaja mucho el tema del liderazgo. Hay muchos líderes que buscan esto, que ya están en un nivel muy alto, pero que sus niveles de estrés son inmensos, que su salud ya está afectada, que obviamente sienten que hay algo dentro de ellos que les permite sí tener todo el éxito material, pero por dentro hay una falencia grandísima. Cuéntame cómo si haces el approach a esos líderes y si alguna de esas personas no se está oyendo, que tiene un negocio, que es líder de muchas personas y se siente agobiado, cómo meterlo en tu vida diaria y en tu trabajo.
Ahí, y qué bueno que abres eso, porque efectivamente hay en el mundo digamos, el mundo corporativo, el mundo del liderazgo, un interés en el mindfulness como una herramienta, una práctica, un estilo de vida, prefiero verlo, que te ayuda a modular el estrés, a enfocar la atención y a establecer una relación más amable contigo y con los demás. Y fíjate esto último que es importante, si tú puedes establecer una relación más amable y respetuosa contigo y con los demás, significa que vas a ser un líder que pueda entonces realmente mostrar y demostrar a través del ejemplo, pero que también inspire a las personas alrededor. Ahora, eso empieza por la relación contigo, con el propio líder. La práctica del mindfulness podríamos entenderla como una práctica contemplativa, de poder observar lo que está sucediendo afuera y adentro, poder estar en el presente con los estímulos que hay en el exterior, vamos al líder, entregas, alcanzar resultados, ventas, todo lo que significa el desarrollar una empresa, pero a la vez prestarle atención a lo que está sucediendo adentro, porque a veces hay confianza, pero a veces hay miedo. A veces hay seguridad y a veces hay estrés. Entonces, poder manejar ese entorno en el que trabaja el líder, pero también el interno, el mundo interno del líder. Y cuando ese líder empieza a entender y a modular mejor ese campo de las emociones, de la asertividad de sus comunicaciones, puede entonces ya dirigirse hacia los demás. Opuesto, te lo muestro de otra manera. Un líder que está en conflicto consigo mismo probablemente va a estar en conflicto con toda la gente alrededor. Entonces allí es en donde esta práctica de mindfulness ayuda a estar con el estrés y con el éxito, ayuda a estar con el miedo y con la confianza y saber cómo encauzar la emoción, cómo reducir la reactividad, que tú has usado esa palabra y es muy importante porque un líder que no es reactivo, sino que tiene una capacidad de una respuesta que sea más intencional y consciente, es un líder que sabe hacer una pausa y en vez de brincar ante la primera dificultad dice, ya va, ¿cuál es la situación? ¿Qué está pasando aquí? Y ese análisis de cuál es la situación y qué está pasando aquí no es solamente en el penthouse, no solamente racional, es también a nivel emocional. Ya va, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué otras señales están presentes en mi cuerpo que me ayuden a reconocer que aquí hay algo? ¿Cómo me conecto con una inteligencia que va más allá del mero análisis mental? Todas esas preguntas que son muy de integrar el ser humano en su totalidad son las que el mindfulness te hace, digamos, te permite estar más atento y desde allí te mueves hacia adentro y hacia afuera. En este campo, además, podríamos decir que ya entra lo que es como un nuevo tipo de liderazgo. Es un liderazgo que no está basado solamente en los resultados, en la presentación frente a la junta, con el PowerPoint y el Excel. Eso es importante, no estoy diciendo que eso no importa, pero hay otros aspectos que antes lo llamaban habilidades blandas y que hoy en día se les da mucha importancia, que es la capacidad de ser empático, de sostener, por ejemplo, proyectos, de escuchar de una manera atenta, de generar un liderazgo que no solo está a través de la coerción y del regaño, sino de la motivación y la inspiración. Todo eso hace un líder más completo, más redondo, más integral. Y hablaste de un concepto con el que quiero terminar hoy este episodio y es la compasión. Porque vivimos en un mundo que nos enseña a que vamos a ser los más exitosos, nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana, meditar, hacer ejercicio, lograr el $1.000.000 el primer mes, tener equipos perfectos, la casa divina, tú lo puedes todo, tú lo puedes todo, tú lo puedes todo, pero resulta que cuando estás dentro de esa práctica sucede algo y te das cuenta que no eres un superhumano y que caes y que te da sueño y que te enfermas y que te sientes incómodo en todo este proceso. No estoy diciendo que ese proceso no sea bueno, pero sí siento que le falta una dosis de compasión a ese proceso y con nosotros mismos. ¿Cómo incluir la compasión en nuestra vida para hacerla como herramienta, no solo con nuestras relaciones, sino con nuestras emociones y con nuestra propia vida? Claro, claro. Bueno, ¿qué tal si le buscamos un concepto manejable a la compasión? Porque hay quien pueda pensar que la compasión es quizás tener algo de lástima, o la compasión es así como decir, ay, bueno, pobrecito lo que le está pasando, ¿no? O pobrecita, mira lo que le sucedió.
vamos a entender la compasión, esta definición no es mía, es una definición tradicional, que es la capacidad de sentir la dificultad o sufrimiento de otra persona y el deseo que surge de hacer algo para aliviarlo. Me parece que a mí me gusta mucho porque fíjate que es primero reconocer que hay alguien que está pasando por una situación difícil. Ese sufrimiento o esa dificultad puede ser desde que perdió el trabajo hasta que su mascota está enferma o que, no sé, tuvo una pelea con su pareja, ¿no? Entonces tú puedes reconocer que eso está pasando, pero además lo sientes. Porque de alguna manera tú te puedes relacionar empáticamente con eso. O sea, has tenido alguna pérdida, tú has tenido alguna pelea, tú sabes cómo se siente esa dificultad. No significa que sabes cómo se siente la otra persona completamente, pero tienes una buena idea de que lo que está pasando no se siente bien. O sea, que lo reconoces. Y además pasas de la empatía, del poder sentir al otro, a la compasión, que es el deseo de hacer algo para aliviarlo. Y a veces puedes hacerlo. Puedes quizás llamar a este amigo y decirle, oye, mira, sé que estás pasando por esto difícil, ¿hay algo como te pueda ayudar? Ya has hecho algo. O puedes enviarle un mensaje y decirle, oye, sé cuán difícil es esto, mira, si necesitas, estoy aquí para ti. O a lo mejor simplemente decides mandarle una foto de algo que te gusta mucho. Algo, es un gesto pequeño, ¿no? Esa es la compasión. La capacidad de sentir el sufrimiento, la dificultad de otro y el deseo de hacer algo para aliviarlo. Ahora imagínate que volteamos el lente y la compasión viene hacia ti. Hay una definición de autocompasión que me gusta mucho y es de Kristin Neff, que es una de las grandes investigadoras de este tema y con quien he hecho parte de mi formación. Y ella dice, la autocompasión es tratarte a ti mismo de la misma manera como tratarías a un ser querido que está pasando por un momento difícil. Mira qué interesante eso. Tratarte, hablarte a ti mismo de la misma manera como lo harías con un ser querido que pasa por un momento difícil. Vamos a pensar entonces de nuevo. Si tú estás viviendo una dificultad, ¿cómo te hablas y te tratas? Con esas palabras suaves que tienes de compañía para esa persona que quieres, o quizás hay otro tipo de lenguaje o de intención. Es más como, ay, ¿cómo es posible que estés ahí? Párate, te vas a quedar ahí tirada. ¿Sabes? Empiezas a... Que eso no se lo dirías a una... Hay un alto porcentaje, no me gustaría dar números porque no los tengo, pero creo que hay un alto porcentaje de personas que se hablan, como dijiste tú al final, o sea, párate, ¿cómo es posible que te vas a quedar ahí? No seas vago, ten sueños, o sea, yo creo que esa es la forma que nos acostumbramos a hablarnos. Ahora, si una amiga te llama y dice, mira amiga, que estoy, tú sabes, con mi empresa y estoy teniendo esta dificultad, tú le dices, no, muévete, no seas vaga, tú no le vas a decir eso, no. Por eso, entonces fíjate, sí, y mira, Kristin Neff, que ha hecho investigación de esto, una de las cosas que dice que sí, la mayoría de las personas nos hablamos, y aquí lo voy a meter en plural, yo a veces me hablo con una voz que no es la que usaría para la gente a quien aprecio. Y eso tiene muchas explicaciones, no es que haya nada malo conmigo o contigo, es un hábito mental, vamos a llamarlo de esa manera por ahora, que está ahí. La capacidad de darnos cuenta que eso está sucediendo, la capacidad de estar mindful, es lo que te ayuda a cambiar hacia ti mismo de esa manera como tú te apoyas y te pones de tu lado. Porque no necesariamente te vas a decir, bueno, quédate en la cama todo el día, no salgas más y para qué intentarlo, pero decirle, mira, a lo mejor necesitas descansar un rato, tómate un tiempo y mañana empieza de nuevo que te va a ir bien. O sea, tú tienes la capacidad y este momento es difícil, pero puedes buscar ayuda. Puedes tú también ponerte de tu lado. Fíjate cómo ya cambió la voz. Ese proceso de la compasión hacia los demás, de la autocompasión hacia nosotros mismos, es yo creo lo más importante que podemos hacer en nuestras vidas para poder incrementar nuestra plenitud o felicidad y también para poder manejar las emociones que se nos hacen difíciles. Si paso por una pérdida, se muere un ser querido, ¿no me va a doler? Claro que me va a doler. Eso duele. Ahora, ¿cómo puedo yo ayudarme, acompañarme a mí mismo y así poder acompañar también a los otros deudos que estamos viviendo por esta dificultad? Ahí es en donde entra toda esta práctica, en cómo cuidamos de nosotros para cuidar a los demás.
en cómo podemos nosotros ser compasivos con nosotros mismos para ser compasivos con los demás. Yo diría que ese es de los aspectos más sutiles, pero también importantes de esta práctica. Yo creo que aquí has dado unos pasos durante este programa que nos ayudan. Cada vez que tú hablabas, las emociones iban bajando, porque es primero reconocer, no darles esa fuerza y ese es mala, es buena, sino reconocerla, aceptarla, trabajarla. Después el estar presentes, el mindfulness, el estar en donde estamos, reconocer lo que tenemos a nuestro alrededor, estar en ese presente y después sentir esa compasión, esa autocompasión. Y creo que cuando recorremos esos 3 pasos ya le bajamos el volumen a esa emoción que puede llegar y que nos puede hacer dañar situaciones que venimos trabajando, ya sea a nivel laboral, familiar, de amigos, no importa, pero que no nos permite llegar al próximo nivel. Creo que ha sido un programa muy, que nos deja una gran enseñanza, muy edificante. Y te doy las gracias, Eli, por haber sido tú una persona que lleva tanto tiempo trabajando en esto, la persona que vino a hablar de un tema tan importante. Y ahora, no puedo dejarlo de mencionar, en un mundo que terminando una pandemia, o por lo menos con la esperanza de que ya se termine, comienza una guerra. Y creo que eso ahorita sí que lo necesitamos como en el mundo. Sí, porque el mundo tiene esto y aquello, pero a la vez, como hay pandemia y hay guerra, que es una realidad, y en este momento están sufriendo millones de personas los efectos de esa guerra, también incluso en medio de todo ese dolor y sufrimiento hay actos de compasión, solidaridad, de amor, de empatía, porque eso también está ahí presente. Y no significa desconocer todo el sufrimiento que pueda haber, es reconocer que junto a ese sufrimiento hay también muchas otras cosas presentes en nuestra vida y que podemos hacer algo al respecto. En estas semanas me han preguntado, bueno, ¿y qué hago yo ante la guerra de Ucrania? Yo le digo, mira, y directamente es posible que no puedas hacer nada. Este es un buen ejemplo además de compasión y permíteme tomar unos minutos para decirlo, porque Claro. tú puedes decir, sí, yo reconozco el sufrimiento que está viviendo el pueblo ucraniano. Y también hay que decir, parte del pueblo ruso también está viviendo sufrimiento. Una guerra no solamente afecta a un lado, hay gente que está sufriendo también. No puede que no estés de acuerdo por las razones, está bien, pero ese sufrimiento existe. Entonces, si yo puedo sentir el sufrimiento de otra persona y tengo el deseo de hacer algo al respecto, ¿no? A lo mejor no hay nada que puedas hacer de inmediato, pero sí puedes, por ejemplo, traer a tu cotidianidad valores como la solidaridad, el respeto a la vida, la empatía, mantener una conversación abierta con la gente alrededor. A lo mejor hay alguien que esté pasando ante una dificultad y se siente un poco ansioso, con miedo ante la guerra y poder darle un espacio para que pueda manejar y tú abrazar esas emociones. A lo mejor eres tú quien está sintiendo eso y poder hacer una pausa para cuidar de ti y bajar la reactividad para que no se refleje en tu día a día. Fíjate que sí hay un espacio de acción y es el espacio de acción en donde está nuestra libertad y donde está nuestra capacidad de crecimiento y es el espacio desde el cual podemos ir construyendo un mundo mejor en donde mi deseo es que no existieran guerras. Claro que sí. Yo quisiera que no fuese así, pero por otro lado debo reconocer que los seres humanos tenemos un lado compasivo y un lado violento, que las guerras nos han acompañado desde que existe la historia de nuestra humanidad. Entonces, ojalá podemos movernos más y más paulatinamente a un mundo en donde esto se resuelva de una manera inteligente y compasiva y no a través de las armas. Pero eso es parte también de nuestra humanidad y hay que darle espacio en nuestra vida. Así que bueno, gracias de verdad. Gracias. Gracias a ti y a todo el equipo por contactarme. Si quieren saber un poco más de mi trabajo, los invito a mi página que es elibravo.com. Mi nombre es ELI y latina de Italia, elibravo.com. Hasta la próxima y me voy con una sonrisa, Miami, después de esta conversación tan agradable y tus preguntas tan buenas. Gracias, Eli, gracias por este espacio y bueno, a todos ustedes una vez más les doy las gracias por escuchar este podcast, por acompañarme en este proceso en el que todos aprendemos, porque yo creo que sí se puede y yo creo que con una sonrisa todo se puede. Les los dejo aquí y los espero en un próximo episodio.